Buenos días o buenas tardes, según la ubicación desde donde nos estén viendo. Soy Helen Ramírez, coordinadora del Grupo Bilingüe de Apoyo de la Fundación Nacional de Esclerodermia. Nuestro firme compromiso con la educación nos llevó a organizar este evento virtual con el objetivo de brindar beneficios a la comunidad de pacientes con esclerodermia. La Fundación Nacional de Esclerodermia desea dejar en claro que no respalda específicamente ningún medicamento, tratamiento, ensayo clínico o estudio mencionado durante esta sesión. Nuestro objetivo es proporcionar información para mantener informada a la comunidad sobre las diversas opciones disponibles. Dado que la esclerodermia puede manifestarse de manera diferente en cada individuo y su gravedad puede variar, es fundamental un enfoque de tratamiento médico personalizado. Por lo tanto, recomendamos que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido y evaluado en profundidad con el equipo médico de cada paciente, garantizando así una atención y tratamiento adecuado a las necesidades individuales. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Su interés y apoyo son invaluables y estamos profundamente agradecidos por su compromiso con nuestra labor. Es un honor presentar a la doctora Grisel Ríos, quien será la moderadora de este evento Esclerodermia Pediátrica, Desafíos y Avances. La doctora Grisel Ríos es reumatóloga en San Juan, Puerto Rico. Obtuvo su título de médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y ha ejercido su profesión durante más de 20 años. La doctora Ríos cuenta con una vasta experiencia en el tratamiento de enfermedades como las artritis reumatoidea y la esclerodermia, entre otras afecciones. Actualmente es profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Además, la doctora Ríos ha realizado diversas publicaciones sobre esclerodermia, fibromialgia, artritis reumatoidea y lupus, contribuyendo significativamente al conocimiento y tratamiento de esas enfermedades. Muchas gracias, Helen, por tu introducción. Saludos a todos. La ponencia de hoy contará con la destacada participación de la doctora Natalia Vázquez Cañizares, graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana en Chía, Colombia. Actualmente, la doctora Vázquez Cañizares es médico especialista en el área de reumatología pediátrica en el Hospital Infantil de Montefiore y profesora asistente de la Escuela de Medicina Albert Einstein en el Bronx, Nueva York. La doctora Vázquez Cañizares es miembro activo del Grupo de Trabajo de Esclerodermia Juvenil dentro de CARRA, o CARRA, y ha recibido 2 becas de esta organización para estudiar terapias de tratamiento en la esclerodermia localizada juvenil y desarrollar estándares internacionales del manejo de esclerodermia asistémica juvenil. La doctora Vázquez Cañizares está certificada por la Junta Estadounidense de Pediatría y es miembro de numerosas sociedades profesionales, incluyendo el Colegio Estadounidense de Reumatología, la Alianza de Investigación de Artritis y Reumatología Infantil y el Grupo de Estudio Colaborativo de Reumatología Pediátrica. Le cedo la palabra a la doctora Vázquez. Muchas gracias, doctora Ríos. Voy a poner mi presentación. Ok, ¿pueden ver mi presentación? Ok, perfecto. Eh, es un placer estar aquí con la atención de todos ustedes. Para mí siempre es un placer poder participar en estas conferencias en el mes de la esclerodermia. Voy a hablar un poquito de la esclerodermia juvenil como introducción y discutir un poco de los desafíos y avances. Estos son mis conflictos de interés. Esta es la tabla de contenido. Como dije, voy a hacer un resumen de lo que es la enfermedad para entender sobre lo que estamos hablando y al final discutir un poco de los desafíos y los avances de los últimos años. ¿Qué es la esclerodermia juvenil? Es una enfermedad autoinmune en niños menores de 18 años. ¿Qué quiere decir autoinmune? Auto es que viene de ti mismo o que ocurre desde dentro de ti o de tu propio cuerpo. Y es una respuesta, perdón, una respuesta mal dirigida a ti mismo, usualmente una respuesta del sistema inmune dirigida a tu propio cuerpo. La esclerodermia
como su nombre le indica, afecta principalmente la piel. Esclero significa duro, derma significa piel. Entonces, esclerodermia, la manifestación principal es una característica de piel más o menos dura, pero puede afectar órganos internos donde también se pueden endurecer, como es el caso de la esclerosis sistémica juvenil. ¿Cómo sucede y por qué? En realidad no lo sabemos, incluso a pesar de ser médicos y científicos especializados en el área, todavía no tenemos un entendimiento preciso de por qué sucede la enfermedad. Y es importante que no haya un sentimiento de culpabilidad. No es porque hiciste algo malo o porque hayas dejado algo de hacer en tu vida, no tiene relación con cambios en la dieta, nada específicamente que tú hayas hecho. Y a pesar de que no tenemos entendimiento completo, tenemos algunas ideas sobre cómo sucede. Usualmente 3 factores. Hay usualmente una predisposición genética de enfermedades autoinmunes con un desencadenante medioambiental que no sabemos específicamente cuál puede ser, pero usualmente cualquier desencadenante que afecte o active el sistema inmune, como por ejemplo infecciones, sobre todo en la edad juvenil, donde los niños están expuestos a infecciones permanentemente. Y debido al desencadenante medioambiental, hay una desregulación del sistema inmune donde se activa la inflamación y en vez de, digamos, como apagarse una vez se ha combatido el desencadenante, permanece la inflamación constantemente y no se regula de manera adecuada. Hay 3 factores importantes que son importantes para entender los síntomas de la enfermedad. No entendemos la direccionalidad de estos 3 factores, pero sabemos que están correlacionados uno al otro. Uno es la inflamación, que se caracteriza por signos de dolor, calor, enrojecimiento, inflamación o edema, y pérdida de la función del cuerpo, de la parte del cuerpo que está inflamado. El ejemplo más claro es la artritis, donde hay inflamación, hay hinchazón del área donde está afectada, duele, se siente caliente y a veces puede haber enrojecimiento, pero en la esclerodermia sistémica o en otras formas de esclerodermia, este mismo proceso puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y puede que no sea visible a otra persona que no sufre de la enfermedad. Y por eso muchas veces los pacientes encuentran esa dificultad de comunicar porque no es visible muchas veces. Hay otro problema que es la vasculopatía, donde hay un estrechamiento de los vasos sanguíneos que lleva a una disminución del flujo sanguíneo y poca oxigenación de los tejidos, que puede empeorar o desencadenar un proceso inflamatorio o puede llevar a un proceso de fibrosis, que es el tercer factor. O sea, la fibrosis es un término médico que usamos para describir un proceso de reparación de los tejidos, lo que normalmente entendemos como una cicatriz. En la esclerodermia sistémica o la esclerodermia juvenil, este proceso está disregulado y hay un proceso de reparación inefectivo o anormal que lleva a un endurecimiento de los tejidos. El proceso de inflamación también puede desencadenar la fibrosis y esa interacción puede estar disregulada, por decir. La esclerodermia juvenil es una enfermedad muy heterogénea, quiere decir que se presenta de muchas formas. Esto es un resumen simplificado, pero de aquí para allá se sigue abriendo el abanico y solo quiero dar el mensaje de que es una enfermedad muy difícil porque hay muchas formas de manifestación, pero en general usamos el término esclerodermia para referirnos a todos los tipos de esclerodermia juvenil. Hay 2 tipos principales, la enfermedad, la esclerodermia localizada, que también se conoce como morfea, que es usualmente localizada a la piel y los tejidos blandos, y la esclerosis sistémica, donde también puede haber afectación de los órganos internos. Importante distinguir que una no conlleva a la otra. La esclerosis sistémica no conlleva la localizada o viceversa. En muy raras ocasiones un paciente puede tener las 2 formas, pero una no lleva a la otra. Dentro de la enfermedad localizada hay 5 subtipos, dependiendo de las características de la lesión, la forma, la distribución. Y en la esclerosis sistémica, dependiendo de el área de piel, el área superficial, por decir, de piel afectada y la frecuencia de órganos afectadas. Los 2 tipos de esclerodermia juvenil tienen diferencias importantes con la enfermedad adulta. En el caso de la esclerodermia localizada, la más frecuente es la forma lineal, comparada con la adulta donde es circunscrita, que son lesiones un poco menos severas. Y en el caso de la esclerosis sistémica, la enfermedad difusa es mucho más
frecuente en niños, en los adultos se ve la forma limitada y esto es importante en cuanto al diagnóstico y al manejo. La esclerodermia juvenil es una enfermedad extremadamente rara. Solo por comparación, si hablamos únicamente de la esclerodermia localizada, que es más frecuente que la esclerosis sistémica, la esclerodermia localizada es 17 veces menos común que la artritis idiopática juvenil, que es una de las enfermedades más comunes autoinmunes en la etapa pediátrica, que incluso es rara comparada con otro tipo de enfermedades y es 2 a 3 veces menos común que el lupus, que es una de las enfermedades autoinmunes más reconocidas, pero es 6 a 10 veces más común que la esclerosis sistémica. So, en términos generales, es una enfermedad rara y la esclerosis sistémica es de las dos formas la más rara en presentación. Afecta a niños en la primera década de la vida. Los niños con esclerosis sistémica son un poquito mayores que los de la esclerodermia localizada. La proporción usualmente afecta con más frecuencia a las niñas que a los niños y se ha descrito que afecta con más frecuencia a la raza caucásica, pero en mi opinión es un sesgo en los estudios epidemiológicos que no incluyen a pacientes con otro tipo o diferentes razas. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es clínico, eso quiere decir que es basado en los síntomas y el examen físico del paciente y se apoya con estudios de laboratorio de imágenes como exámenes de sangre o otros estudios radiográficos para identificar o monitorear afectación de los órganos internos. La biopsia de piel o de otros órganos no siempre es necesaria y se reserva para casos únicos donde no es clara el diagnóstico. Voy a hablar un poco de cómo se presentan las dos formas. La esclerodermia localizada principalmente afecta o tiene cambios en la piel que pueden ser de desarrollo lento y muchas veces por eso se diagnostica con otro tipo de condiciones que son mucho más frecuentes. Los cambios en la piel por lo general son limitados a una parte del cuerpo, pero pueden afectar las dos partes del cuerpo, tienen diferentes formas como líneas o parches, se presentan de diferentes colores y los colores nos ayudan a distinguir cuando una lesión está activa o inactiva. Usualmente las lesiones activas tienen una coloración roja entre el espectro de rojo entre rosado o púrpura, pero también pueden presentar una coloración amarillenta o blanquecina que indica depósito de colágeno en la parte central de la lesión y eso indica que hay el proceso inflamatorio y está activa la lesión. Cuando está inactiva, se producen cambios en la coloración como aumento o pérdida de la pigmentación de la piel y usualmente los cambios inactivos o estos cambios son irreversibles. Las lesiones pueden tener diferentes tamaños, diferentes texturas. Los pacientes indican que pueden tener una sensación de picazón o una sensación extraña. Estos son ejemplos de las diferentes formas o lesiones que pueden suceder en la morfea o la esclerodermia localizada. Como les dije, pueden ser parches distribuidos en diferentes partes del cuerpo, alrededor de los pies, en el tronco, como en el estómago, la espalda. Pueden tener una característica lineal, van a afectar toda la extremidad de arriba hacia abajo, como es el caso también de esta paciente que tiene una lesión lineal en el brazo o en la pierna, en la parte posterior, puede afectar la cabeza o la cara. Este indica las diferentes coloraciones, como una coloración azuleja y acá rosada o roja, y este indica que también puede ser profunda, quiere decir que puede afectar tejidos profundos como el tejido subcutáneo, y por eso hay como una forma cóncava de la lesión. ¿Qué otros problemas pueden ocurrir en la esclerodermia localizada? Como dije, puede afectar otras estructuras por fuera de la piel y nos referimos a esto como la enfermedad extracutánea. Usualmente afecta la grasa, el músculo, articulaciones, tendones, nervios o incluso puede afectar los huesos y por eso hay problemas de crecimiento. Pero también puede haber problemas neurológicos, dentales o de visión si hay lesiones en la cara o en el cráneo. A diferencia de la esclerosis sistémica, los órganos internos rara vez se ven gravemente afectados. Usualmente solamente hay problemas de reflujo o anormalidades en las pruebas de función pulmonar, pero no hay como tal una afectación del órgano que lleve a cambios en la función. La enfermedad extracutánea ocurre con frecuencia en la esclerodermia localizada. Hasta un 75% de los pacientes sufren de problemas extracutáneos y es una de las principales causas de discapacidad y dolor. Los tejidos afectados generalmente se encuentran cerca de la piel afectada de la lesión, pero en un 25% los síntomas pueden ser distantes de donde está localizada la lesión. Ahora hablamos un poco de cómo se presenta la esclerosis
sistémica juvenil. Los dos principales síntomas son el fenómeno del Raynaud, que es un estrechamiento de los vasos sanguíneos exagerado que conlleva una disminución del flujo sanguíneo, y por eso se ve esa coloración azuleja o pálida, porque no hay oxigenación de los tejidos. Y los cambios cutáneos, que usualmente empiezan desde la parte distal, o sea, la punta de los dedos, y van subiendo a afectar otras partes del cuerpo. Y usualmente lleva a un endurecimiento y estrechamiento como de la piel. Por eso los pacientes presentan dificultad para mover los dedos o contracciones articulares. Y la piel afectada, como pueden ver, no es como una lesión clara, como es el caso de la esclerodermia localizada. No hay bordes definidos, pero la piel presenta un aspecto como brillante y inflamado o como acolchado. Estos dos problemas se pueden presentar de un 74 a 100% de los pacientes. Otros problemas que ocurren en la esclerosis sistémica juvenil son los musculoesqueléticos, afectación de los músculos o coyunturas hasta el 80%, problemas gastrointestinales como reflujo, problemas de estreñimiento o diarrea, problemas intestinales hasta el 74%, enfermedad pulmonar hasta un 55%, que es en menor frecuencia que la enfermedad adulta, y otros problemas que afortunadamente en los niños no son tan frecuentes porque en la edad adulta son la causa de mayor mortalidad. En los niños se presenta con menor frecuencia, como es la enfermedad cardíaca o la afectación de otros órganos como los riñones o el sistema neurológico. ¿Cómo se trata la esclerodermia juvenil? Voy a traer estos factores nuevamente porque el enfoque está en controlar cada uno de estos factores que están presentes en la enfermedad. Voy a empezar con tratamientos para controlar la inflamación. Estos son los medicamentos que nos referimos como medicamentos inmunosupresores sistémicos. O sea, van a suprimir el sistema inmune, que es el que produce la inflamación. Es muy eficaz en el control de la inflamación, sobre todo en la esclerodermia localizada. Los medicamentos inmunosupresores son requeridos en la mayoría de los niños con esclerodermia juvenil. Pueden administrarse por vía oral, como inyección o infusiones, y los más utilizados hoy en día incluyen los corticosteroides, que se usan por un periodo corto. El metotrexate y el miclofenolato es como el manejo más prolongado para prevenir recaídas o empeoramiento de la enfermedad. Y hoy en día hay otros medicamentos que se han venido estudiando, como el tocilizumab o el rituximab, que están aprobados para el manejo de la enfermedad pulmonar en la esclerosis sistémica en adultos y están en estudio para el uso en niños. La vasculopatía, que es la afectación de los vasos sanguíneos, es la que conlleva usualmente a problemas como la enfermedad de Raynaud o la hipertensión pulmonar. Únicamente son usados en la esclerosis sistémica porque estas son las manifestaciones que ocurren únicamente en la esclerosis sistémica. Y hay diferentes tipos de medicamentos vasodilatadores, o sea, que abren los vasos sanguíneos para aumentar el flujo sanguíneo, dependiendo de la gravedad de las manifestaciones. Usualmente las más usadas es el nifedipino o el sildenafil, y cuando hay problemas de ulceración en la piel o problemas de hipertensión pulmonar se usa el Bosentan o el fuprostenol. Hay otros medicamentos antiplaquetarios como la aspirina que no han sido claramente demostrados, pero se pueden usar en algunos pacientes. Y en cuanto al manejo de la fibrosis, hoy en día desafortunadamente no hay muchos medicamentos estudiados para el control de la fibrosis. Y esto es importante porque el control de la fibrosis es lo que disminuye sobre todo la incapacidad, porque la fibrosis es como el daño permanente que puede ser irreversible. Hoy en día hay solamente un medicamento aprobado en adultos con esclerosis sistémica para el manejo de la enfermedad pulmonar que se llama el nintedanib, y hay otros en estudio para el manejo de la fibrosis. Ninguno se ha usado o ha sido aprobado en niños hasta ahora. Las terapias complementarias o suplementarias son muy importantes porque pueden ayudar también a el manejo de los síntomas. Hay agentes tópicos como las cremas, terapia de rayos ultravioleta que en niños a veces no es recomendada porque debido a que son pacientes jóvenes, a largo plazo puede llevar a problemas de cáncer en la piel. También está la terapia física y ocupacional para volver a ganar funcionalidad de las articulaciones. El manejo de la nutrición es muy importante. Hay procesos de cirugía correctiva una vez la enfermedad ha sido controlada. Y el apoyo de la salud mental y el apoyo escolar son muy importantes. Ahora hablemos un poco de cuáles son los desafíos de los pacientes que
presentan este tipo de enfermedad. Y Stephanie les va a compartir un poco de su historia, pero en general todas las áreas de la vida pueden ser afectadas en un paciente que sufre de la esclerodermia juvenil y eventualmente lo que se va a afectar es la calidad de vida. Hay problemas físicos, como revisé qué partes del cuerpo pueden estar comprometidas. Usualmente hay problemas de incapacidad porque afecta las coyunturas, los músculos. Entonces los pacientes sufren de mucho dolor, de mucha fatiga. Todo esto conlleva a tener problemas emocionales porque no hay una adecuada funcionalidad. Afecta mucho la atención en la escolaridad o el trabajo. Hay cambios en la apariencia y eso puede traer problemas emocionales. Y como es una enfermedad rara, muchos de los pacientes han manifestado que sienten que no hay un acceso adecuado a la salud porque no hay un conocimiento adecuado y los tratamientos son escasos. En el 2021, un grupo de médicos reumatólogos de Carra, que yo participo, hicimos una encuesta para pacientes, sobre todo para cuidadores o familiares de pacientes que sufren con esclerodermia juvenil, para identificar cuáles son las barreras que los pacientes creen afectan la atención en el manejo y de la enfermedad. Y estas fueron digamos, las causas más frecuentes en las que ellos identificaron que no hay un adecuado, o estas son las barreras que afectan la atención. Una de ellas es, los pacientes sienten que hay una falta de conocimiento en la comunidad médica, no son capaces de encontrar información confiable sobre la esclerodermia pediátrica, hay largos tiempos de espera o largas distancias para poder recurrir a una cita con un especialista, es difícil el equilibrio entre la escuela o el trabajo y la atención médica del niño, hay muchos problemas como los efectos secundarios de los medicamentos y la identificación de medicamentos eficaces es poca. La mayor barrera que los pacientes reconocieron es la falta de conocimiento en la comunidad médica. En esta encuesta se completó alrededor de 70 cuidadores o familiares. El 20% de ellos son de habla hispana y las barreras que los pacientes de habla hispana identificaron con mayor frecuencia fueron largos tiempos de espera o distancias para una cita, la identificación de medicamentos eficaces y problemas de financiación para lograr, digamos, tener acceso a estos medicamentos. Los desafíos que enfrentan los pacientes también son reflejo de los desafíos que enfrentan los médicos porque no tenemos una respuesta a poder dar medicamentos efectivos o un cuidado adecuado. Los médicos nos enfocamos mucho en las guías de manejo, que son las que están basadas en la evidencia científica. Y hoy en día, desafortunadamente, no existen guías claras de manejo para la esclerodermia sistémica y las que existen son de baja calidad o de baja calidad científica. Las guías de manejo son muy importantes para poder tener un adecuado diagnóstico y manejo, y las guías de manejo provienen de estudios científicos en la enfermedad. Entonces, las mayores barreras que nosotros enfrentamos son en cuanto al diagnóstico, porque hay una escasez de herramientas diagnósticas. Como dije, el diagnóstico es básicamente clínico, entonces los médicos tienen que tener un entrenamiento adecuado a poder diagnosticar esta enfermedad, reconocer los signos y los síntomas. Si los médicos no lo reconocen, hay un retraso en el diagnóstico y los pacientes sufren las consecuencias. Hoy en día hay retrasos en el diagnóstico desde 2 hasta 5 años. Y como los pacientes reconocieron, hay poco conocimiento de la enfermedad en general. En cuanto al manejo, debido a que los ensayos científicos son difíciles de estudiar en los niños por consecuencias o problemas éticos, la mayoría de los tratamientos deben ser basados en estudios que hayan sido estudiados en los adultos. Entonces, hoy en día la mayoría de los tratamientos son basados en estudios que se hicieron en adultos con la enfermedad, pero hay un problema y es que las enfermedades en la edad pediátrica y en la enfermedad adulta son diferentes, como ya lo mencioné. La mayoría de los tratamientos son dirigidos a controlar la inflamación y en algún momento un paciente llega al pediatra reumatólogo cuando ya la inflamación ha desaparecido. Digamos, hay limitación en encontrar tratamientos efectivos y por eso hoy en día estamos tratando de entender o encontrar tratamientos que sean efectivos al control de la fibrosis.
y hay una escasez de pediatras reumatólogos a nivel mundial. En cuanto al estudio, es difícil estudiar esta enfermedad porque es una enfermedad rara y heterogénea. Es diferente a la enfermedad de adultos. Hay escasez de herramientas de investigación y hay pocos estudios internacionales. Ahora, ¿cuáles han sido los avances de estas diferentes áreas que mencioné? En los últimos años se ha sido posible crear registro de pacientes y el registro de pacientes es importante porque facilita el entendimiento de la enfermedad en los niños, facilita el estudio de medicamentos y su respuesta y la planeación de estudios científicos. Varias organizaciones a nivel mundial, como el CARRA, que es la organización en Norteamérica, o PRES, que es la Organización de Reumatología Pediátrica en Europa, han logrado formar registro de pacientes alrededor del mundo que cuentan con aproximadamente entre 75 o más de 200 pacientes en estos registros. En cuanto a avances en la colaboración internacional, hoy en día hay varios estudios donde los doctores han trabajado conjuntamente a nivel internacional para buscar soluciones en cuanto a poder desarrollar ensayos clínicos adecuados. Uno de ellos es el que está conllevando actualmente la doctora Claire Penn en Inglaterra, junto con Hannah Lithgow, y es acerca de la adaptación transcultural y validación del instrumento de la calidad de vida en la esclerodermia localizada, que cuenta con más de 150 pacientes, 25 centros participando de 17 países. Han sido posibles 3 revisiones de estos instrumentos en 5 lenguajes y están en revisión otros instrumentos en 23 idiomas. ¿Por qué es importante tener instrumentos en los estudios científicos? Uno de los requerimientos para que un medicamento sea aprobado es que deba demostrarse un efecto en la calidad de vida o un mejoramiento en la calidad de vida de los pacientes o una reducción de la mortalidad. Si no hay un instrumento adecuado que pueda medir qué tanto puede cambiar la calidad de vida de un paciente, básicamente el estudio no se puede realizar. Entonces, este estudio es muy importante porque se logró identificar un instrumento adecuado para medir la calidad de vida en la esclerodermia localizada y se está validando en diferentes idiomas para que puedan hacerse estudios de forma internacional. Otro de los avances en la colaboración internacional es el desarrollo de criterios de clasificación para la esclerosis sistémica juvenil, que es liderado por la doctora Susan Lee y es fundado por la Fundación de Esclerodermia. Cuenta con 44 médicos alrededor de 19 países y 6 cuidadores pacientes participando en el estudio. Los criterios de clasificación son importantes en la investigación porque ayuda a identificar un grupo homogéneo de pacientes para poder realizar ensayos clínicos y poder diferenciar la enfermedad de interés de otra enfermedad similar. La clasificación para identificar un grupo homogéneo es muy importante porque si se clasifican pacientes inadecuadamente de una enfermedad que puede similar la esclerodermia juvenil, puede que no haya demostración de un efecto en el tratamiento simplemente porque el grupo de pacientes que se seleccionó fue incorrecto. Entonces, poder tener criterios de clasificación es muy importante para el diseño de estudios de investigación. El otro es un estudio para el desarrollo de definiciones y criterios de valoración en la esclerosis sistémica juvenil, en el que yo lidero, donde hay participación de 40 médicos. Va a haber participación de 4 a 5 cuidadores o pacientes alrededor de 13 países y incluye 6 órganos a evaluar. ¿Qué son los criterios de valoración? Es el resultado que se puede medir de manera objetiva para determinar si la intervención o tratamiento que se estudia es beneficiosa o no. Entonces, igual, para un desarrollo de un estudio es necesario poder demostrar que hay un efecto. Y para poder demostrar que hay un efecto se necesita esa herramienta que demuestre el resultado. Entonces, por decir, estamos mirando qué efectos tiene la función pulmonar. Entonces, ¿qué herramientas se pueden usar para medir los síntomas pulmonares? En eso es en lo que yo me enfoco en este estudio, poder definir cuáles son las herramientas adecuadas para poder usar en los estudios y demostrar que hay un cambio en la función de un órgano. Ok, como los pacientes dijeron que la mayor barrera es una falta de educación en la comunidad, también nos hemos enfocado a hacer avances en esta área.
Hemos aumentado los foros de educación a médicos de atención primaria. En mi institución, yo hago lecturas anuales o más de una vez al año a médicos de atención primaria para educarlos sobre la enfermedad. Y eso es universal a través de diferentes médicos que tienen conocimiento. Prestamos educación a los médicos de atención primaria porque es donde los pacientes van a presentarse inicialmente. También hemos aumentado el acceso a páginas educativas. Hemos estado trabajando los últimos años con la Fundación de Esclerodermia a hacer una página educativa donde los pacientes tienen acceso a recursos sobre lo que es la enfermedad, qué tratamientos, qué estudios hay hoy en día. Esto es simplemente una foto de cómo es la página hoy actualmente. En el momento solo está en inglés, pero yo estoy trabajando con la fundación para poder tener representación para pacientes que no hablan inglés y que ellos puedan tener acceso a estas páginas. Y también hemos aumentado el número de conferencias a la comunidad para pacientes y familiares con el objetivo de que los pacientes entiendan sobre la enfermedad y se sientan empoderados a brindar educación a, digamos, médicos o otros personas en la comunidad que no tienen conocimiento de la enfermedad y para que los pacientes también se sientan empoderados para poder participar en estudios que nos ayudan a entender un poco la enfermedad. Uno de ellos es la conferencia que se hace una vez al año para familiares y pacientes con esclerodermia juvenil, donde se hacen diferentes actividades y lecturas de educación sobre lo que es la la esclerodermia juvenil. Sucede usualmente en el verano. Este año va a ser en Seattle en julio. Desafortunadamente el registro ya está cerrado, pero esto se hace una vez al año. Como digo, todavía son conferencias que se hacen en inglés, pero hay posibilidad de que se haga, o por lo menos en español o en otros idiomas. Y eventos como el día de hoy, que es especialmente para pacientes de habla hispana, donde se hacen sesiones de lecturas sobre diferentes temas de la esclerodermia en adultos y en niños, para que los pacientes se sientan empoderados y entiendan lo que es su propia enfermedad. Avances en la investigación y ensayos clínicos. Uno de los mayores estudios hoy en día de investigación es liderado por la doctora Catherine Torok en la Universidad de Pittsburgh. El estudio se llama Investigación Colaborativa de la Fundación de Esclerodermia, que es apoyado por la Fundación de Esclerodermia y está enfocado a determinar diferentes inmunofenotipos de la esclerodermia juvenil. El estudio ha inscrito aproximadamente 75 pacientes que se han venido observando por 2 años y hay recolección de exámenes de sangre y exámenes clínicos, exámenes físicos. Y la idea es que en el laboratorio de ella va a tratar de identificar como señales moleculares del sistema inmune que nos ayudan a caracterizar diferentes tipos de pacientes y si esas señales inmunológicas nos ayudan a identificar como cuáles tratamientos pueden ser efectivos para cierto tipo de pacientes. Los últimos ensayos clínicos han sido enfocados en el autotransplante de células madre o de médula ósea para pacientes con especialmente esclerosis sistémica juvenil que tienen un tratamiento o que no ha sido refractorio, por decir que no tienen respuesta a ningún tratamiento. Este trasplante ha sido demostrado que tiene efectividad en los adultos, ya hasta hace poco se empezó a estudiar en los niños. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Usualmente se extraen las células madre de la médula ósea del paciente. El paciente recibe tratamiento para destruir en el caso del cáncer, digamos, es destruir las células cancerosas, pero en el caso del sistema problemas autoinmunes, se eliminan las células que causan esa inflamación constante. Las células que se han extraído previamente se preparan y se vuelven a poner por infusión o transfusión al paciente como para reemplazar completamente el sistema inmune y como resetear el sistema inmune. Y este tratamiento ha sido muy efectivo hasta ahora en los niños que han logrado participar. Aproximadamente 8 niños han sido tratados con trasplante de médula ósea y ha habido un efecto muy positivo. Otro de los avances o ensayos clínicos es el estudio para descubrir cómo se absorbe el nintedanib. Este es el único medicamento que ha sido estudiado para el manejo de la fibrosis.
En niños, primero tiene que encontrar si es tolerable y qué dosis es adecuada para los niños, para niños que tienen enfermedad pulmonar intersticial específicamente. Entonces, esto es un avance importante porque para poder mostrar la eficacia de un medicamento, primero se tiene que demostrar que se tolera y que hay una dosis adecuada. Este estudio fue liderado por un grupo de reumatólogos de Europa y involucra a pacientes entre los 6 y 17 años y demostró que hay una tolerabilidad adecuada. Entonces, el siguiente paso es demostrar que puede ser efectivo. Hay otros ensayos clínicos en cuanto a la eficacia y tolerabilidad que están en desarrollo. Dos de ellos son inmunosupresores. Uno se usa en la esclerodermia localizada y el tocilizumab se usa en la esclerodermia sistémica. Este fue aprobado en adultos para el manejo de la enfermedad pulmonar, pero no ha sido aprobado para el uso en niños. Entonces, hay conversaciones entre investigadores y la industria farmacéutica para realizar ensayos clínicos con estos medicamentos. Y otro medicamento que se llama el Avenciguat, que tiene efectos en el sistema inmune y el sistema vascular, en la vasculopatía y el sistema inflamatorio, para el control de la esclerosis sistémica juvenil. En conclusión, la esclerodermia juvenil es una enfermedad rara en niños que tiene poco conocimiento en la comunidad médica, puede tener un alto impacto en la calidad de vida, pero el pronóstico ha mejorado significativamente en los últimos 20 años, específicamente para la esclerosis localizada, y de acuerdo a los estudios que hemos logrado realizar por los registros de pacientes que hemos podido crear, hemos identificado que la enfermedad en niños tiene un menor impacto comparado con la enfermedad adulta en cuanto a la esclerosis sistémica juvenil, porque tiene menor frecuencia de órganos involucrados. Y a pesar de muchas áreas en las que todavía no tenemos conocimiento, en los últimos años hemos podido hacer avances gracias a un aumento en la colaboración internacional, apoyo de organizaciones como la Fundación de Esclerodermia y el apoyo de pacientes y cuidadores que nos ayudan a entender desde su perspectiva cómo podemos ayudar y cómo podemos diseñar estos estudios. Y también ha habido un aumento en la educación de la comunidad. Y eso es todo por hoy y les agradezco su atención y en el momento recibo preguntas. Muchas gracias, doctora Vázquez, por su excelente presentación. Estoy segura que a muchos de los padres les aclara dudas sobre esta condición. Las preguntas se van a hacer luego de la presentación de nuestra paciente, Stephanie. Así, a continuación contaremos con la intervención de Stephanie García, una joven mexicana diagnosticada con esclerodermia a los 15 años. Stephanie era una deportista de alto rendimiento. Su vida dio un giro inesperado cuando comenzaron los síntomas de esta enfermedad crónica y rara. A pesar del diagnóstico, Stephanie no permitió que la esclerodermia definiera su vida y nunca perdió de su vista sus metas. Continuó su educación, adaptando los estudios a sus nuevas circunstancias. Su espíritu inquebrantable y su actitud positiva la convierten en un modelo a seguir, demostrando que, aunque la vida con esclerodermia puede ser desafiante, es posible llegar a una vida plena y significativa. Adelante, Stephanie. Hola, buen día. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, Sí. Bueno, hoy voy a platicarles un poquito sobre mi vida con esclerodermia. Yo soy Stephanie García, tengo 29 años y soy de una pequeña ciudad llamada Lagos de Moreno en el país de México. Yo fui diagnosticada hace un poco más de 14 años con esclerosis sistémica, esclerodermia sistémica. Y pues bueno, actualmente yo soy ingeniera industrial y trabajo en la empresa familiar. Soy directora de una asociación civil que se llama Soñar Despierto en mi ciudad y soy cofundadora del grupo Mi Vida con Esclerodermia. Les voy a platicar un poquito sobre mi diagnóstico. Mi diagnóstico fue cuando yo tenía 14, casi 15 años. En ese momento yo era deportista de alto rendimiento. Yo jugaba voleibol para mi estado y entrenaba de 3 a 4 horas diarias. Un día después de jugar, mi dedo anular derecho, este dedo,
estaba morado y a mí me parecía raro porque lo tocaba y no me dolía y yo decía, no me lastimé, ¿qué pasó? Entonces me acerqué con mis papás y les platiqué y me llevaron con un médico general. El médico me dijo que me hiciera estudios de sangre, pero en los estudios todo salía bien, todo estaba en los rangos normales. Entonces me pidió que fuera con un cardiólogo. Fui con el cardiólogo y me realiza un electrocardiograma y me hace diferentes preguntas y me dijo, tú estás muy bien de tu corazón, esto no es conmigo, tienes que dirigirte con un reumatólogo. Entonces yo tuve una búsqueda del reumatólogo correcto por algunos meses, hasta que encontré después de varios a un médico reumatólogo que me hizo estudios más específicos, me hizo preguntas más sobre mis síntomas, me conoció un poquito más y ya una vez que llegaron los resultados de mis laboratorios de sangre, me confirmó que tenía esclerodermia, algo que yo creo importante, sobre todo a esa edad y con este tipo de diagnósticos en enfermedades autoinmunes, es que el primer reumatólogo que me trató a mí, la verdad es que fue para mí un médico malo, porque sin tener estudios de sangre y solo escuchar algunos síntomas, me dijo que tenía lupus, que me empezó a regañar porque me dijo que si se me caía el cabello yo tenía que haber ido antes, me dijo que estaba prohibido el sol en ese momento y me prohibió muchas cosas. Entonces fue un momento muy difícil para mí porque pues yo al ser deportista, me estaban prohibiendo hacer lo que hacía, lo que era mi vida. Entonces, creo que esa parte yo como paciente le pido a los doctores como no dar un diagnóstico a la primera sin tener fundamentos y que también un poquito, aparte de darte un diagnóstico sobre una enfermedad autoinmune, te redirijan con un especialista en la parte de psicología, porque siento que siendo menor de edad, sí necesitas como tratar un poquito esa parte de todos los cambios que están por venir. Y pues bueno, como les comenté, conscientemente yo empecé con la esclerodermia a los 14 años, con el síndrome de Raynaud, que fue el dedito morado que comenzó, pero ya siendo más grande y después de platicar más con los doctores y demás, me di cuenta que todo había comenzado desde antes. Esa soy yo con como 12 13 años. Y algo que era muy común en mí, pero yo no le puse la suficiente atención, es que normalmente tenía fogazos alrededor de mis labios y aftas constantemente dentro de mi boca. También los dolores musculares y de articulaciones, empezaban a ser constantes. Nosotros lo relacionábamos con la etapa de crecimiento que podía ser por el deporte, pero pues al final los doctores nos han dicho que los dolores por crecimiento no son normales, es una alerta roja. Entonces tomar como eso en cuenta. También en la parte gastrointestinal yo tenía mucho estreñimiento y gastritis, que también era como una señal de alerta. Y mi sistema inmune, como les decía, era bajo porque solía enfermarme frecuentemente. Y la pérdida de cabello a una edad temprana tampoco es normal. Entonces, pues eran síntomas que yo había bloqueado, que los veía como normales, y que empiezan a ser focos rojos, pero te haces consciente hasta después. Y pues aquí les puse unas fotos de mías antes, que también ha sido un poquito el cambio en el aspecto físico, porque mis labios eran gruesos y ahorita ya están un poquito más delgados y mi cara se ha afinado un poquito. ¿Qué significó para mí tener una enfermedad autoinmune a esa edad? Pues bueno, aquí como las imágenes dicen, fueron muchas preguntas, incertidumbre, dudas, porque sí notaba que hasta los mismos doctores como que no sabían bien qué decirme. este, Solo me dijeron, tienes esto, y no me explicaron a fondo lo que podía pasar o cómo iba a funcionar. Entonces yo solo sabía que tenía una enfermedad autoinmune que me estaba autoatacando y no entendía por qué. Este, y creo que tener una enfermedad a esa edad es como madurar un poquito más rápido que todos los demás, porque tienes que aprender a cuidarte, a ser constante con las medicinas, a entender tu cuerpo, porque tienes que empezar a poner más atención a tus síntomas, a qué ha cambiado, qué no ha cambiado. Para mí también fue una etapa de muchos nos, porque como al principio les dije, pensaban que era lupus, entonces me prohibían el sol y después por el mismo Raynaud me prohibían el frío. Entonces yo me imaginaba que tenía que vivir en una burbuja, porque decía ni sol ni frío, ¿en dónde voy a vivir? Este, También me prohibieron buscar información en internet,
que la verdad eso lo agradezco, porque ya más grande lo hice y la información luego sí puede ser un poquito grotesca o muy fuerte. Hay gente que muy fácil escribe sobre el diagnóstico o el tiempo de vida y pues puede ser información impactante para una niña, un niño pequeño en ese momento leerlo. También, ¿qué significó para mi edad? Yo estoy segura, a esta edad yo estoy segura que estuve en depresión, que fue una etapa que me costó muchísimo, pero en ese momento no tuve la atención psicológica necesaria, que es algo que yo creo súper importante cuando tienes una situación como esta, tener un acompañamiento tanto de tu familia, tus amigos, pero también psicológica. Y algo que aprendí a hacer en esa edad, como ven en mis imágenes, es a siempre cargar con unos guantes, porque pues nunca sabes cuándo te vas a poner nerviosa, cuándo te va a dar frío y va a estar el síndrome de Raynaud. ¿Qué fueron algunos retos para mí? Pues estar con los medicamentos en mi vida, saber que tenía que tomar los medicamentos a cierta hora, que al principio se me olvidaban ser tan constante. Ahorita pues ya es parte de mi vida, ya sé que tengo que tomar una pastilla después de comer o antes de dormir o así, pero al principio me costaba. Hubo medicamentos con los que no reaccionaba bien, como comentó la doctora, uno que yo usé primero tomado, el metotrexate, y me hacía muchísimo efecto, me dolía la cabeza todos los días, me la pasaba dormida, entonces también fue un reto para mí como decir de que no, esto no está bien, yo no quiero sentirme así, y decirle enfrentar al doctor y decirle, o sea, aunque sea menor de edad y a lo mejor mi voz es más difícil que se escuche, decirle que no estaba dispuesta a estarme sintiendo así, y me lo cambiaron por inyecciones y ya me fue mucho mejor con los dolores de cabeza. Otro reto es los guantes, también llevarlos a todas partes y ser consciente de que tenía que cuidarme muchísimo más. Algo que fue también difícil para mí fue el cambio en el aspecto físico, porque yo por hacer deporte pues tenía mucho músculo, este, tenía la cara más redonda, entonces yo adelgacé bastante, perdí mucho peso y a mí me costaba trabajo, o sea, todo el mundo quiere adelgazar, pero a mí me costaba trabajo no poder subir de peso. Entonces, esa fue una parte que me costó un poquito. También el adaptarme a que se habían ido mis labios, porque yo veía a mis hermanos con sus labios gruesos y decía, yo también los tenía así, ¿a dónde se fueron? Este, y algo que también, la verdad es que a mí me ayudó mucho, es que el hecho de haber sido deportista, en ese momento me prohibieron el voleibol por el Raynaud y las úlceras que estaba empezando a tener. Entonces me cambié al fútbol, que también es un deporte que me gusta bastante. Y ahí también empecé a hacer amistades, era algo que me distraía, me gustaba mucho el hacer ejercicio. Más adelante, el ser deporte de contacto, también me dijeron que tenía que tener cuidado, entonces le fui bajando un poquito al fútbol y me cambié a otros deportes como tenis, natación. Entonces creo que eso también me ha servido mucho el estar haciendo ejercicio. Y también encontré como otros hobbies, me acerqué mucho al área espiritual, empecé a ir de misiones, estar en grupos juveniles, que también como que tú ayudar a otras personas te hace como ser feliz y me estuvo ayudando a mí mucho para estar bien. En la parte de relación familiar social, yo creo que al principio recuerdo que como que me encapsulé en mi vida y me aislé un poco y me hice mucho más introvertida y me costaba hablar del tema. No sabía cómo explicarle a mis compañeros porque se me ponían las manos moradas, pensaban que era un plumón o que les estaba mintiendo. Entonces como que me hice un poquito más reservada, pero ya después como que yo también fui entendiendo la enfermedad y teniendo una relación con mi familia buena y ellos apoyándome, fue más fácil. Después ya mis amigos también me entendían más. Como al principio les decía que no me podía dar el sol, y entonces en los recreos, que es cuando tienes las clases, que tienes como un momento para salir, pues yo no podía salir, entonces mis amigos como que lo empezaban a entender y se quedaban conmigo para platicar o así, pero sí es una etapa como difícil, que yo creo que tener un grupo de apoyo en tu familia y en tus amigos es súper importante para este tipo de situaciones. Y pues bueno, ¿cómo me ha ido hasta hoy? En el 2018, bueno, yo seguí estudiando. Sí, como dijo la doctora, luego me costaba un poquito más prestar atención en clases, pero ya en el 2018 terminé mi carrera como ingeniera industrial. En la parte física, como en el 2015 yo empecé a ir con un reumatólogo nuevo y la verdad es que también siento que hace falta información acá en mi país, en México, porque nunca me habían hecho estudios de pulmón, solamente los de sangre, y eran cada 3 meses los de sangre, pero de ahí no pasaba.
Entonces conozco un reumatólogo en Estados Unidos y me manda a hacer estudios de pulmón y me di cuenta que mis pulmones estaban en menos del 60% de la capacidad pulmonar. Entonces pues yo estaba muy asustada y no entendía, pero también decía, con razón, de ser deportista de alto rendimiento yo me cansaba muy rápido y decía, ¿por qué? Y ahí lo entendí, pero gracias a Dios, con la medicina, la terapia física, haciendo ejercicio y cuidándome más y siendo constante, mi capacidad pulmonar ha mejorado y ya estoy como en un 80%. Y en mi puntaje de Rodnan, que es la parte de la piel cuando te pellizcan para ver el endurecimiento, cuando comencé con este reumatólogo yo tenía un puntaje de 13, que quiere decir que mi piel estaba un poquito ya dura, con fibrosis, y también con los medicamentos, ejercicios de estiramientos, el ejercicio, el comer mejor, porque antes no comía tan bien, me ha ayudado a mejorar la puntuación y actualmente estoy en un 2, que es como un poquito más flexible la piel. También lo que a mí me ha ayudado y que me encanta es viajar, hacer mi vida lo más normal posible con los cuidados necesarios, pero siento que he tratado en medida de lo posible yo de hacer mi vida normal, y en esta parte sí me ha ayudado a explicarle a mis familia, a mis amigos lo que es la enfermedad, porque en cualquier viaje, reunión que tenemos, si ven que tengo frío también se acercan y me dicen de que, ay, necesitas algo, una chamarra o algo, y me están como cuidando. Y también hace 2 años comenzó con el grupo de Mi Vida con Esclerodermia que les comentaba, que es como una página en diferentes redes sociales donde compartimos información, sobre todo en español, sobre la esclerodermia, algunos tips, estadísticas. Empezamos con un grupo de apoyo donde estamos diferentes personas de México con esclerodermia, teniendo pláticas mensuales y grupos de apoyo donde nos conocemos un poquito más y nos escuchamos, que también les digo es muy importante porque a veces, aunque tengas a tu familia y amigos, te sientes como que no te entienden. Entonces tener estos grupos de apoyo es estar con personas que tienen... La esclerodermia es muy diferente en cada caso, pero al final tienes síntomas o situaciones parecidas y eso ayuda a que te sientas comprendido y a escuchar cómo lo llevan ellos, entonces aprendes a cómo hacer diferentes cosas y tips. Algo que también actualmente con la esclerodermia sí me ha estado molestando ha sido la parte gastrointestinal, porque la gastritis como que no me deja, por ahí sigue constante, y el reflujo porque mi esófago no está haciendo bien su función. Entonces luego sí batallo en las noches cuando me despierta el reflujo. También otro de los síntomas que me molesta actualmente es la inflación, la inflamación estomacal, como que me inflamo muy fácil después de comer, y en tiempo de frío sí me afecta el síndrome de Raynaud. Normalmente en mi ciudad sí hace un poquito de frío, entonces cuando es invierno trato de moverme a una ciudad que es mucho más caliente para cuidar esa parte, y pues las aftas también han seguido constantes, pero trato de cuidar estos síntomas, comer mejor, elevar mi cama, tomar tés y, como les digo, cuidarme del frío para mejorar todos estos síntomas y tratar de llevar la esclerodermia de la mejor manera. Si yo pudiera darle consejos a niños de menores de edad que también están como en este proceso de saber qué está pasando con ellos, que los están diagnosticando con esclerodermia, les diría que todos los cambios en tu cuerpo y todos los síntomas son importantes, que no podemos minimizar ninguno, que es importante comunicarle todo a los doctores, que si algo cambia en tu vida es bueno descubrir nuevos hobbies. Si por algo también no puedes hacer el ejercicio que hacías, también existen cosas artísticas que te sirven como para distraer tu mente, para no estar pensando en eso, y que después puedes descubrir cosas en lo que eres bueno. Algo súper importante para mí es buscar apoyo psicológico y terapia física, porque al final, si en la enfermedad tienes que dejar ciertas cosas, es como vivir con un duelo, que alguien tiene que ayudarte a saber llevarlo. Y la terapia física, porque pues al final el movimiento es clave en esta enfermedad, porque te empiezas a limitar tus movimientos, entonces la terapia física y el hacer ejercicio creo que es súper importante. También seguir las indicaciones de los doctores y ser constantes, porque pues al final si no te toman aunque tengas los medicamentos, tengas el diagnóstico, si no eres constante con tu medicina, es difícil que se pueda ver algún cambio. Las redes de apoyo, como ya se las he mencionado, con familiares, amigos, grupos de apoyo para sentirte más apapachado, más entendido, y
el hacer ejercicio y comer bien yo creo que es clave para cualquier persona, no solo las personas con esclerodermia, porque pues al final el estilo de vida también se va a reflejar en todo. Buscarle un sentido a la enfermedad. Yo, como les comentaba, estaba enfrascada en mi mundo de voleibol, entonces al llegar a esta enfermedad cambió totalmente mi sentido, empecé a ser un poquito más altruista, a convivir más con mi familia y pues también siento que me ha ayudado con mi vida con esclerodermia a hablar desde mi perspectiva, a conocer personas y a creer que el compartir la información va a hacer que después los médicos, los investigadores estén viendo cada vez más a la enfermedad para buscar tratamientos y mejorar la calidad de vida de nosotros. Y pues siempre hacer más de lo que te haga feliz, estando felices y con alegría, nos ayuda a tener un mejor ánimo ante cualquier cosa, sobre todo ante la esclerodermia. Y pues terminar con esta frase que dice, sonríe, eres un girasol, que pues para mí tiene un significado relacionado a la esclerodermia. Sonríe por la sonrisa, que es de los primeros rasgos que se modifican en la esclerodermia, y girasol porque los girasoles, como las personas que tenemos Raynaud, buscan siempre estar volteando a ver el sol y el calor, y cuando no hay sol se voltean a ver entre ellas mismas. Y pues nada, muchas gracias por su atención y por el espacio para compartir. Muchas gracias, Stephanie, por compartir tu historia. Excelente presentación. Tu resiliencia, perseverancia y lucha contra la esclerodermia simboliza la capacidad humana de enfrentar y superar las adversidades con coraje y esperanza. Muchas gracias. Y gracias por tu crear ese grupo de apoyo. Ahora vamos a la sección de preguntas. Hay unas preguntas que se realizaron anteriormente por email. Muchas de ellas se han contestado, pero nos ayudaría a reenfatizar algunos de los puntos ya tocados. La primera es para la doctora Vázquez, y una de los participantes pregunta, ¿con qué especialista debo llevar a mi hija para disminuir las manchas de la esclerodermia localizada o morfea? Muchas gracias. Usualmente los dermatólogos ayudan un poquito a disminuir, ¿cierto? Esos cambios que, por decir, pueden ser irreversibles. Lo único que uno debe tener en cuenta antes de hacer cualquier corrección o sobre todo correcciones quirúrgicas o correcciones en la coloración de la piel es estar 100% seguros de que la enfermedad no esté activa, ¿ok? Porque si se lleva un proceso correctivo o estos procedimientos de corrección y la enfermedad está activa, puede causar más daño y más inflamación. Entonces, usualmente eso lleva un tiempo. Obviamente, para un paciente es difícil porque eh, tienen que esperar, hay veces años, hasta que haya un control adecuado de la enfermedad para someterse a estos procedimientos correctivos. Pero pueden variar dependiendo de lo que que se quiera corregir. Puede ser o un cirujano plástico, o un dermatólogo, o un ortopedista, dependiendo del problema. Si es específicamente para la piel, hay veces, pues obviamente los dermatólogos que se enfocan un poco más en los problemas cosméticos podrían ayudar. Muchas gracias, doctora. Para Stephanie, la próxima pregunta, yo creo que ya lo aclaraste en tu presentación, pero a lo mejor enfatizar un poquito. En la esclerodermia, la pregunta es, ¿la esclerodermia afectará la vida cotidiana de mi hijo? Sí, 100% va a modificarla, pero no tiene que ser siempre en un mal sentido. Sí vas a tener ciertas limitaciones, pero yo creo que adaptarte a esta nueva realidad y ser consciente de los cuidados que necesitas, pero al final tratar de seguir tu vida con los cuidados necesarios, pero seguir tu vida, tratar de seguir haciendo actividades que te gusten, salir con tus amigos, con tu familia. Y también es ser conscientes de que no todos los días nos vamos a sentir bien, porque a veces eso, como comentó la doctora, a veces externamente no se ve que tengas nada o que te sientas mal, pero también, como la frase dice, está bien no estar bien. Entonces también si hay días que se sienten cansados o así,
no exigirles a tus hijos que salgan o que hagan algo porque tú no quieres verlos en su cuarto, también darles chance de a veces sentirse mal y otros sí acompañarlos a que salgan o hagan actividades. Gracias. La próxima pregunta para la doctora Vázquez. ¿Debería realizar arreglos en la escuela de mi hija por los medicamentos que debe administrarse para tratar la esclerodermia? Sí, usualmente nosotros los reumatólogos ayudamos en los ajustes que deben suceder en la escuela. Eh, Eso, pues aquí en Estados Unidos es por ley, ¿cierto? No se puede discriminar a un paciente o penalizarlo porque no son capaces de atender a la escuela o tienen más ausencias por sentirse mal o por tener que ir a los médicos. Y acá hay, digamos, formularios específicos donde se solicita ajustes en la escuela, pero en otros países se puede realizar de forma similar, ¿cierto? Yo por lo menos planeo reuniones con los docentes de la escuela, con los profesores, los educo de cómo afecta la enfermedad a los pacientes y se piden ajustes como, por ejemplo, dejarlos que vayan al baño frecuentemente porque ciertos medicamentos pueden, cierto, producir cambios en el estómago, puede producir diarrea o dolores de estómago, náuseas. Entonces, todo eso es importante que ellos tengan esa flexibilidad y que no sean penalizados por tener esos problemas. También tener acceso a, digamos, lockers que no sean, que tengan que alcanzar, sino que sea al nivel del paciente, darle más tiempo de transportarse a un salón al otro, eh, darle más flexibilidad en cuanto a que le deben dar más tiempo para completar las tareas o los exámenes, porque uno, pues si tienen que escribir y hay problemas en la movilidad, pues eso afecta con qué facilidad pueden hacerlo. Dos, porque si tienen que ir a médicos o a infusiones, pues el día que tengan la infusión y tienen un examen, pues para mí es más importante que se termine el tratamiento y eso debe coordinarse con la escuela, que el niño pueda tener otro día para poder presentar el examen y es importante que haya una buena comunicación entre el médico y los docentes en la escuela. Muchas gracias. La próxima pregunta también es para la doctora Vázquez y es un tema bien en boga. Y esta persona pregunta, ¿qué precauciones debo tomar antes de someter a mi hijo a sus vacunas? Sí, usualmente nosotros recomendamos todas las vacunaciones porque creemos que los beneficios son mayores que los posibles riesgos. Las únicas vacunas que nosotros no recomendamos son las vacunas de virus vivos, por decir sarampión, paperas, varicela, eh, porque como estas vacunas tienen partes activas del virus y los pacientes son inmunocomprometidos, no tienen como la capacidad suficiente de, digamos, combatir una infección. Si se vacuna con este tipo de vacunas puede desencadenar la infección como tal, si el sistema inmune no está preparado como para combatir eso y generar la inmunidad. Entonces, esas son las únicas vacunas que nosotros no recomendamos se administren en niños que tengan este tipo de enfermedad y que sobre todo estén con medicamentos que comprometen el sistema inmune. Ahora, hay mucho debate sobre, específicamente en la esclerodermia localizada, si trauma en la piel puede desencadenar inflamación y si procedimientos como una vacunación pueden, cierto, desencadenar el desarrollo de estas lesiones. Em, no es claro, pero muchos de los familiares sí han asociado como el uso de vacunas más por el efecto de la aguja que por el medicamento que desencadena el desarrollo de una lesión. Entonces, lo que yo digo es estar en seguimiento continuo con tu reumatólogo, pero esas teorías no deben prevenir que los niños también tengan un esquema de vacunación adecuado, porque el riesgo de estas infecciones pues también pueden ser fatales en un niño que tiene una enfermedad pues que afecta al sistema inmune y puede causar infecciones graves. Ok, gracias. En el chat hay una pregunta sobre las vacunas del COVID. Entiendo, no sé si puedes aclarar algo.
Sí, no está contraindicada. Hay veces nosotros coordinamos en qué momento administrarla, dependiendo de qué medicamentos se estén tomando, eh, sobre todo para que haya una mejor respuesta a la vacuna, pero no están contraindicadas como tal. Y lo que les digo, hay mucha sugestión de que cualquier cosa que estimule el sistema inmune puede desencadenar una recaída de la enfermedad, pero esto es en general a través, como de todas las enfermedades autoinmunes, y nuestra recomendación todavía es hay que vacunarse porque el riesgo de tener estas infecciones es peor que el riesgo potencial de que, digamos, haya algunos signos de actividad de la enfermedad. Y si eso sucede, pues por eso es importante mantener una comunicación con tu reumatólogo. Si se vacuna, pues puede ser que haga un seguimiento al mes o unas semanas y entender qué signos son importantes para comunicar con el reumatólogo, pero en general ninguna vacuna es contraindicada excepto la sarampión, paperas, varicela eh, y, y rubela. Son las que son contraindicadas en el momento. De acuerdo con usted, doctora Vázquez. La próxima pregunta es para Stephanie y uno de los participantes pregunta, ¿cómo te cuidas tu piel? Bueno, yo la piel siento que también lo que comes influye, entonces trato de comer saludable, muchas frutas y verduras y también lo que el doctor me ha dicho es que la hidratación es muy, muy importante, entonces sí trato de traer a todos lados un termo y estar tomando agua constantemente y utilizo cremas que son un poquito más gruesas porque como que las ligeras siento que no me hidratan lo suficiente. Entonces, en Estados Unidos y creo que aquí ya también en México, no sé en los demás países, existe una crema que se llama Aquaphor, que es como más viscosa y es la que utilizo sobre todo en mis manos y brazos, que es lo que normalmente se me reseca más. Y también me cuido, no salgo a la calle sin bloqueador nunca. Me espero un tiempo a que se me absorba la crema en el cuerpo y después de como 20 minutos ya me pongo el bloqueador y ya después salgo. Y eso es como trato de cuidarme. Muchas gracias, Stephanie. La última pregunta por email es para la doctora Vázquez. ¿Qué tipo de daño puede causar en los ojos la morfea y cómo lo puedo detectar a tiempo? Sí, es una pregunta importante. Dependiendo, usualmente los niños que tienen morfea en la cara o en la cabeza son los que usualmente van a tener problemas en los ojos. Y dependiendo de dónde esté localizada la lesión, ¿cierto? Si obviamente es más lateral y se está extendiendo al ojo, pues puede producir problemas de, por ejemplo, se pierde las cejas, puede haber cambios en la apariencia del ojo, se pueden perder las pestañas, eh, pero puede haber también problemas internos en el ojo como tal que muchas veces no produce síntomas. Entonces, por eso es importante que estos pacientes vean al doctor de los ojos con regularidad, al menos una vez al año, yo recomiendo, porque lo que puede suceder es que también puede haber un proceso inflamatorio dentro del ojo que se llama uveitis, que es la inflamación de la uvea, que es una estructura en el ojo, y eso puede a largo plazo, si no se trata efectivamente, puede producir cambios en la visión, aumento en la presión intraocular, ¿cierto? Puede tener varios problemas. Entonces, usualmente son los problemas que pueden suceder alrededor del ojo y por eso yo recomiendo siempre una evaluación al momento del diagnóstico y al menos una vez al año, sobre todo los pacientes que tienen lesiones en la cabeza o en la cara. Muchas gracias, doctora Vázquez. No, entiendo que no hay ninguna otra pregunta en el chat. No sé, Mónica, Helen. Muchas gracias, doctora. Con profundo agradecimiento y aprecio concluimos nuestro evento educativo virtual. Queremos expresar nuestra gratitud a los disertantes y moderadoras por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Las exposiciones nos han brindado orientación sobre la esclerodermia juvenil. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a todos los participantes por su compromiso y entusiasmo durante la sesión. Asimismo, y por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna otra pregunta adicional o si desean compartir sus comentarios sobre el evento. Sus opiniones son fundamentales para nosotros
y nos ayudarán a mejorar y adoptar nuevas iniciativas. Queremos recordarles que el próximo sábado 15 de junio tendremos otro evento virtual en el mes de concientización de esclerodermia, donde trataremos el tema fatiga en esclerodermia. No se lo pierdan. Una vez más, gracias por ser parte de este evento. Esperamos seguir colaborando en el futuro. Que tengan una feliz tarde.